al cabo de la Buena Esperanza, donde muchos creen que se junta el océano Atlántico y el Índico, tiene su casa Purita. Una aragonesa de las más veteranas, pues llegó a Sudáfrica hace 38 años y desde hace 12 vive aquí. Así que vamos a saludarla porque estos días estaba un poco malita, a ver si ya está mucho mejor. Purita. Ya, Purita. sí. Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ¿Estás tú? mejor? Un poquito mejor, he estado bastante fastidiada. Mira, Pues... ¡Oh! Jarabe del Somontano de Aragón para ponerse bien Pues esto me va a poner a mi y buena... para recuperar fuerzas jamón de Teruel. Eres un cielo, Jorge, ¿por qué te has molestado? Es estupendo. No sabes los bocadillos que me voy a hacer con esto. ¿Qué te parecen mis vistas? Es precioso. ¿Verdad que es muy bonito? Pero Purita, cuéntame, ¿qué hace una aragonesa desde hace 38 años viviendo en Sudáfrica? Pues hijo, ¿sabes qué pasa? Pues a las circunstancias, pues yo me casé con un austriaco, nos marchamos a Australia y luego fuimos a España, también por 2 años, vinimos aquí con un contrato de trabajo por 2 años, pero mi marido nos gustó tantísimo que nos hemos quedado. Y ya llevamos 38 años aquí y estoy muy, muy, muy feliz. Bueno. Es un país muy bonito, es un país maravilloso, de verdad que me gusta mucho. Jorge, mira, te he hecho un tececito, hijo. Muy bien, ¿de aquí? ¿De Sudáfrica? No, que lo he traído de Austria, la anterior vez que fui. Aquí muchas tienes gracias. Tu té y yo me voy a echar un cafecito. Un cafecico. Ah, ¿no has perdido el ico? ¿Qué va? Si llevo 38 años en Sudáfrica y tengo un inglés más maño, más ¿sí? No te lo la gente no se entera. Meto el maño con el inglés, con el... O sea, que tú has puesto un idioma más aquí. En Sudáfrica se hablan 11 y contigo 12. El maño inglés. Mi inglés es mañico. Cuando llegaste a Sudáfrica, ¿te enganchó de verdad? ¡Oh! ¿De qué manera? Pero desde el primer momento que puse mis pies en esta tierra, me encantó. Y me enganchó de tal manera que no me puedo soltar. Me quiero marchar a España porque yo soy muy española, estoy muy orgullosa de ser española, estoy todavía más orgullosa de ser aragonesa, pero Sudáfrica tiene algo que te atrae, de verdad, es muy, 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 muy interesante. Pero sabes una cosa, cada vez que voy a Zaragoza me entra una cosita adentro, me entra una ganica de llorar. Adoro a mi Zaragoza, voy a ver a la Virgencica del Pilar siempre que voy, la tengo siempre en mi pensamiento, o sea que fíjate, si son 38 años que vivo aquí, pero me siento muy mañico, mucho, mucho, mucho. O sea que lo ideal sería poner a Zaragoza en esta costa. Ahí está, pero como es una cosa un poco imposible, pues tendré que viajar 12 horas, 13 horas para ir a verla, pero no me importa, lo hago todos los años que puedo, y soy muy feliz, de verdad que sí. Oye, pues la casa por dentro también preciosa y muy grande, ¿eh? ¿Y ese cuadro que tenemos ahí, que pone tu nombre, Purita? Pues mira, Jorge, este cuadro lo hice yo porque aprendí aquí a hacer cerámica en el college y no sé qué quiere decir este cuadro, no te lo puedo decir, dice que es abstracto, pero me gusta, es así un poquito raro, no está mal. Y también me he hecho estas lámparas, también las he hecho yo, he hecho este candelabro. O sea, que eres hacendosa, ¿sabes? Hombre, hacer de todo. Es que soy una aragonesa lista. ¿Lista? No te digo nada. Y trabajadora. Seguro que sí. ¿Pero te gusta mi cuadro o no? Oye, a mí me gusta. De verdad que sí, porque no se sabe lo que es, pero es una cosa así interesante. ¿Qué te parece? Bueno, yo no sé si estos cuadros y estas cosas que has hecho de cerámica les gustaría a unos animales que creo que una vez te entraron a casa. Ay, no me hables, hijo, no me hables de animales. Me entraron 5 monos. 5 monos. 5 monos me entraron aquí, por aquí. Que 7 monos me entraron. Yo tenía aquí un guisadito de carne muy rico que había hecho. Quitaron la tapadera, metieron la mano, me pusieron toda la cocina hecha una asquerosidad. Mas luego cogían las manzanas, las mordían, las peras, las tiraban por todas partes. Por suerte no todos los animales en Sudáfrica son tan malos como esos monos. No, en absoluto. ¿Tú te refieres a las ballenas? A las ballenas, sí. Son divinas, son preciosas, son unos animales enormes. Y si los veis, estamos aquí sentados en nuestra casa y los ves brincar y saltar. ¿Y desde dónde los ves? Desde la terraza de arriba. Pues ¿Quieres venir? Ala, pues vamos. Pero Purita, hoy no estamos viendo ballenas.
No, hombre, porque es que hoy no es, ahora no es el tiempo. Las ballenas vienen aquí. Mira, las ballenas te vienen aquí para agosto, septiembre. Y vienen aquí a hacerlas, poner las ¿Aquí crías. mismo? Aquí mismo están saltando. Mira, yo estoy en el cuarto de estar sentada en mi diván y las veo saltar y saltar y echar el agua. Es una cosa preciosa, preciosa. Y estarán por lo menos mes y medio, 2 meses. Y es un espectáculo maravilloso, digno de ver. Y yo lo veo desde mi balcón, desde aquí. Más luego hay otros animales también aquí, Sí, que son los pingüinos. pero esos también vienen en invierno. No, esos están todo el año. ¿Ahora en verano? Ahora en verano, invierno, esos son en todo el año, están siempre aquí. Pero no están aquí, están ahí en esas rocas de allí. O sea que si queréis ir a verlos, Me encantaría ir a verlos. pues tenemos que coger el coche porque hay que ir en coche. A ver los pingüinos. Esos. Estos son los famosos pingüinos. Aquí, en lugar de ir a echarle comida a las palomas del Pilar, a los pingüinos, ¿o Aquí qué? vamos a los pingüinos y hay muchísimos pingüinos. Solo que hoy, como hace frío, como hace mucho calor, deben de estar escondidos en los arbustos, pero hay cientos de ellos. Ya ves qué playas más bonitas tenemos, o sea que es muy interesante y muy bonito aquí. Son ¿Te gusta? estupendos. Increíble. Te lo digo Que uno no yo. se puede imaginar que estén en África. Pues seguro que sí lo están y hay muchísimos, muchos. Y además Debe- hacen agujeros en la playa. Ya, y ponen los huevos y hacen las crías en los agujeros. O sea que hay muchos pingüinos y son todos muy bonitos, muy interesantes. Pero a las casas no llegan. Llegaban antes, lo que pasa es que ahora lo han cerrado. Llegaban a las casas, han matado mucho por las carreteras, porque por la noche los coches no lo ven, y han muerto mucho por la carretera, porque cruza la carretera. O sea que ahora está menos peligroso porque lo han cerrado todo. Pero vamos a aprovechar que estamos en unos lugares tan preciosos y estamos al lado de ese cabo de la Buena Esperanza. ¿Nos acercamos? Seguro, vamos. Es el último punto de África. De aquí ya no vas más que a ningún sitio, de aquí al agua. O sea, para que veas qué cosa más bonita y más preciosa es. ¿Pero aquí se junta realmente el océano Atlántico con el Índico o no? No, me parece que es 150 kilómetros de aquí. Pero aquí también está, este es el Índico y este es el Atlántico. Aquí Bueno, pues está el como- agua fría, aquí está el agua más caliente. Ah, sí, se nota. Pero aquí no se juntan los dos océanos, están equivocados. Bueno, pues como estamos en el cabo de la Buena Esperanza y la Seguro. esperanza es lo último que se pierde, ¿Qué se pierde? ¿qué deseos quieres? Pues yo deseo encontrar a mi hermano, Antonio Jiménez Pérez, Que está en Zaragoza. que está o estaba en Zaragoza, y me gustaría encontrar un amigo que quisiera venir para viajar conmigo, porque a mí me gusta mucho viajar, y aquí hay cosas muy bonitas que ver, pero no Un me amigo gusta. que sea aragonés y que le guste viajar. Ah, sí, aragonés y que le guste viajar. ¿Buen mozo? No me importa, aunque sea un taruguito. Pues tomamos nota, que nos llamen al teléfono del programa, ¿vale, Purita? Seguro, seguro. Aquí viajaremos por todas partes. Luego viajaremos aquí, luego viajaremos a España. Eso me gustaría. Pues yo Un tengo buen otro un buen deseo, hombre. eso, que encuentre a su hermano para que se pueda ir con su amigo a visitarlo en Zaragoza. ¿Seguro? Y así nos vemos también nosotros, porque ha Seguro. sido un placer encontrarnos, Purita. Muchísimas Y me gracias. gustaría verla en Zaragoza, ¿vale? Adiós, mi amor. Un placer, de verdad. Gracias, Muchas gracias por todo. Adiós. Bienvenidos a Comerciales por el Mundo. Carmen. ¿Quién es Carmen? Ay, pero bueno, que Carmen. Tere. Hoy va. ¿Y qué más se puede encontrar aquí, Carmen? Tere. Ah, perdona. Venga, vamos para adentro. Venga, te acompaño, Carmen. Hoy.